en el tupperware de tu corazón. Guárdate la almohadilla de mi amor. Madrileando andaba. Acá les voy a contar porque ustedes deberían elegir un hostal en vez de un hotel. Y aquí les va. Bueno, resulta que yo llegué a un lugar llamado Marley House en Madrid, España, en la plena Puerta del Sol, en la mitad de todo esto. Ya les voy a mostrar más adelante cómo es. Este lugar es una residencia que usan para intercambio estudiantil y lleva más de 10 años, pero cuando es temporada de vacaciones lo usan para turistas, como en mi caso. Si tuviera que definirlo con una sola palabrita, sería acogedor. Es un lugar muy lindo. Todas las personas que llegan allí hacen de este lugar como su hogar. Hay gente de muchos lugares del mundo, conocí a personas de Italia, de Rusia, y bueno, ellos me hacían sentir el ambiente madrileño. En los contra tenemos que no tienes privacidad en las áreas comunes como lo son el baño, la sala, así que si tú usas algo tienes que dejarlo como lo encontraste. Y en un comienzo, si estás muy de afán, no es fácil, no es sencillo. Tienes que llevar tu toalla, tu shampoo, absolutamente todo. Mientras que en un hotel tienes todas esas cositas ahí a la mano, fácil, easy. Pero resulta que estos contra también se vuelven pro, porque a mí me gusta todo lo que te genera reto y esa experiencia te genera un aprendizaje y te toca acomodar tu tiempo. Yo viví un poco de eso en Qatar y al comienzo no fue fácil, pero ya después lo logré. En los pro tenemos muchas cositas interesantes. Una de esas es que te reconoces a ti mismo. Al estar rodeado de tanta gente y socializar, te conoces a ti y descubres muchas cosas. La otra es que las recomendaciones. Toda la gente que está allá sabe los lugares más escondidos de Madrid y te puede recomendar muchos lugares, horarios, sitios turísticos para conocer. Por ejemplo, Plaza Mayor, a solo 3 minutos del hostal. Y otro que quizás es muy obvio es el precio. Tú consigues el hostal casi a la mitad de precio de lo que valdría un hotel. Así que a mayor aventura, menos precio. Está fenomenal. Les voy a dar un house tour para que vean cómo es. La vista de mi cuarto da plena Puerta del Sol, donde se siente el auténtico Madrid, a solo 2 kilómetros del Museo del Prado y a 3 del Parque El Retiro. Aquí tenemos a Vianney, una colombiana que nos cuenta cómo se siente estar en Marley House. He podido conocer a gente de todas partes, de Estados Unidos, de Túnez, Venezuela, Chile, Brasil, Francia, Italia, Rusia. Y esto que te permite que crezcas culturalmente es, bueno, eso por un lado. Por otro lado, un plus que tiene Marley House es que Marga y Marley, que están encargadas de la casa, te hacen sentir en familia. Entonces no te sientes sola, no te sientes como, bueno, sí, están mis amigos, sino que también tienes ese backup de familia, de amor, te sientes a gusto. Así que bueno, los invito a que vengan a Madrid y que se puedan quedar en Marley House o en una casa parecida a esta, que no la hay. También a Anton, que lleva más de 10 años. Así que, ¿qué creen?
si es acogedor el lugar o no lo es. Siempre me encuentro con mucha gente nueva, sobre todo de Estados Unidos, pero en verano, por ejemplo, suele haber mucha gente de Europa, gente de América Latina, con lo cual, pues, fantástico. Y después la calidad de comida, ya ni os digo. Él estaba comiéndose un bocadillo, que son estos sándwiches de jamones, calamares, muy populares en Madrid. Como que los actos hablan por sí solos, porque he visto las chicas, una colombiana, una italiana, y ellas llegan y saludan a la señora encargada de este hostal como si fuera su mamá, como del besito y el abrazo así cálido, y dicen que sí, es como nuestra segunda mamá, y todos, o sea, hasta tú un día ibas saliendo y me acuerdo que te dijeron que compraras unos heladitos en el supermercado y tú, vale, ya los traigo. Y cuando él llegó con el heladito, ella estaba cómoda sentada en su sofá viendo una película. Yo llegué de turistear aquí en Madrid y me senté y vi la película así con las piernas arriba. O sea, yo me sentí como en casa y llevo muy poquitos días, como 4 días. Entonces estoy enamorada de ese ambiente y me encanta. Y de hecho también decidí hacer el video porque tengo muchas personas alrededor del mundo que quieren venir acá a España y me dicen, pásame el contacto, pásame el contacto. Y yo digo, más que pasarle el contacto, que se antojen de esta experiencia de... No es nada, o sea, nada que ver con ir a un hotel donde tú llegas, estás solo, el silencio total, tu baño, todo súper lindo, impecable, pero te pierdes. Es un pasillo súper largo para ir. Bueno, tú estás cerca de la cocina y del baño, pero yo tengo que levantarme y caminar un montón y en la noche es así como oscurito y todo, pero lo vale, o sea, bueno, lo vale. Un montón, 10 metros a lo mejor. Sí, ay, pero sí. tampoco, o sea, porque tus seguidores van a pensar que tienes que caminar a Sevilla para ducharte a lo mejor, pero no. Cuando vengan, ya él va a ser famoso porque todo, como él lleva tanto tiempo que tú has visto pasar la gente, ¿no? Sí. O sea que todo el mundo ya sabe quién es él, en mi video ya saben quién es él. Tenemos a Marley que nos va a contar qué siente ella y por qué estuvo inspirada en hacer este lugar. Yo creo que es porque Dios me puso aquí y que quiso que yo me dedicara a eso. Y es algo también que a mí me gusta, entonces es algo que yo disfruto haciendo por disfrutar de la juventud, de la gente en general. Sí. Al final la juventud, yo digo juventud, pero la juventud está realmente en la cabeza. Y esa fue mi experiencia en el hostal. Lo súper recomiendo y lo volvería a repetir. Por favor, no se olviden de responder todas las cosas que les pregunté aquí en el video, porque es por ello que este se llama Tertulia. Muchas gracias a todos.